Congresista Becerril, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, César? En el programa. Bienvenido, ¿Cómo estás? bienvenido. Buenas tardes. Tu primera impresión de los maestros y el descuento que ya se les ha hecho en varias regiones del país. Bueno, pues esto viene a ser los rezagos de una huelga magisterial totalmente mal manejada, donde la ministra finalmente no se reunió con los maestros. Si ya hay un acuerdo para que los maestros recuperen las clases, ¿qué sentido tiene ahora hacerles los descuentos? Y que vuelvan otra vez a las calles a protestar. Esto no tiene en realidad ninguna razón de ser. Ya incluso hay un cronograma para recuperar las clases. Se entiende que van a enseñar muchos en diciembre hasta enero, y con eso no tendrían por qué descontarlos. Nuestro rechazo en realidad del gobierno por este descuento innecesario, este enfrentamiento innecesario una vez más con el Magisterio Nacional. ¿Van a pedir ustedes formalmente, oficialmente, que no se les descuente y que en todo caso se les devuelva lo que se les ha descontado? Sí, hay un documento que ha presentado Javier Velázquez. Nosotros nos estamos sumando a este pedido. Así es que esperamos que los descuentos que se han realizado este mes inmediatamente les sean repuestos, porque hay maestros que han recibido 50 soles, 20 soles, 30 soles. ¿Con qué dinero van a asistir? No tienen ni para sus pasajes. Entonces es ponerlos en una situación muy difícil. Así es que esperamos que el nuevo ministro Iriel Wexler, que tiene mucho más sensibilidad respecto a la ministra Martens, ojalá que él inmediatamente solucione este grave problema. A propósito de los ministros, congresista Becerril, y ya hablando en el contexto de evaluación sobre esta renovación del gabinete, finalmente, que no se le otorgó la confianza, la cuestión de confianza al gabinete Zavala, y que tuvieron que irse todos finalmente a renunciar. Hubo una recomposición, se quedaron varios, más del 50%, y a partir de entonces este gabinete liderado por Mercedes Arauz, ¿cómo es que se le debe mirar y analizar? Porque seguramente ustedes tienen una percepción respecto a este gabinete, que ustedes pensaban que se vayan todos, ¿no? Y finalmente no se fueron todos, pero ahora liderado por Mecha Arauz. A ver, es importante señalar que hay grandes vacíos en la Constitución respecto a que si cuando se quita el voto de confianza a todo un gabinete, se van todos o algunos pueden regresar. Mientras no se solucione ese problema, creo que, y creemos en la bancada, que es prerrogativa del presidente de hacer lo que ha hecho. Sin embargo, nosotros miramos con buenos ojos que haya habido cambios importantes en algunos ministerios, comenzando por educación. Una ministra que nunca fue capaz ni siquiera de entender lo que es la carrera pública magisterial, la reforma magisterial, que nunca quiso reconocer a los dirigentes del magisterio. Fue muy lamentable el tiempo que estuvo como ministra. Tenemos una ministra de Salud que tampoco no dio la talla. Hasta ahora los hospitales siguen como antes, hacinados, esperando 2-3 meses por una consulta. No hay medicamentos, no hay reactivos ni siquiera para determinar glucosa. Los equipos están malogrados. Nadie se preocupa, obviamente, porque el negocio está casualmente en tercerizar los servicios para que puedan ahí lucrar tanto la empresa privada como también los malos funcionarios. Vemos hasta ahora un ministro del Interior que no ha hecho más que poner precio a las cabezas de algunos delincuentes, pero con eso no se soluciona el problema. El crimen organizado continúa, los robos, los asesinatos, es cosa de todos los días. Tiene que haber una reorganización de la policía. La policía tiene que volver a la especialización. La delincuencia, el crimen organizado, se combate con inteligencia. ¿Dónde está la policía de investigaciones? ¿Dónde está la policía informática? Es decir, simplemente son parches que van poniendo. Nosotros proponemos cambios estructurales de fondo, pero vemos que este gobierno no tiene la intención de hacer esos cambios que se necesitan. Y a propósito de la delincuencia, sí, pues porque esto nace del Ministerio del Interior, de proponer, por ejemplo, de que las motos lineales solamente vaya el conductor y no vayan otras personas, y con ello no se acaba la delincuencia. El tema de la inteligencia tiene que ir más allá de ello, en el tema de, por ejemplo, los relevos que se dan. Acá en el programa lo hemos dicho, congresista, por ejemplo, el relevo que se hace entre un efectivo que está aquí en la esquina
tiene que reportarse en su base, dejar sus ocurrencias, esperar que llegue su compañero y hasta que vuelva el relevo, ya pasaron 1 hora y que se generaron varios robos aquí. Tiene que ver con otra perspectiva de cambio en el tema de seguridad ciudadana. Pero ustedes se han reunido ayer con Mercedes Arauz, la ministra que lidera este gabinete. ¿Qué han conversado? ¿Qué les ha pedido Mercedes Arauz? Sí, efectivamente, los voceros de nuestra bancada nos hemos reunido el día de ayer por 2 horas con la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, y se han tratado temas centrales para solucionar los problemas de la población, problemas, digamos, que están latentes hace muchos años. Se ha conversado, por ejemplo, en el tema de salud, ver cómo se puede hacer la interoperabilidad. Se ha conversado en tema de salud, cómo tiene que recomponerse de una vez por todas el tema del SIS. En el SIS están inscritos 17 millones de peruanos. Se entiende que el SIS es un seguro para la gente pobre y de extrema pobreza. Así o es. sea, si hablamos de 17 millones de inscritos, no se condice esto con las estadísticas, los datos que se manejan, ciertamente. Tiene que comenzar inicialmente a hacer convenios con instituciones privadas de salud hasta que el Estado en 3 o 4 años pueda tener la capacidad resolutiva que esperamos. Se ha conversado en el tema de educación, también tiene que haber, volver a la meritocracia. Con Idel Wexler en el primer gran cambio que se hace en el sector de educación con la carrera pública magisterial, era totalmente meritocrática. Quienes ascendían eran quienes se preparaban y daban exámenes. Y finalmente, fruto de eso, estaban en un escalafón diferente y por lo tanto el sueldo era diferente. Luego ya con la ministra Patricia Salas vino todo el descalabro de ello y estamos como estamos actualmente. Hay muchos cambios que tienen que hacerse en economía. Por ejemplo, nos llama mucho la atención y hemos reclamado a la ministra acá en la región Lambayeque que nos compete. ¿Cuánto se ha avanzado en la reconstrucción con cambios? Nada. Este gobierno dice, el fujimorismo generalmente es obstruccionista. Obstruccionista, pone trabas y todo. Nosotros hace 6 meses, en 24 horas, aprobamos la ley de reconstrucción con cambios. La ley está dada. Depende del fujimorismo que el Ejecutivo no ejecute las obras, que no ponga ya de una vez en funcionamiento los proyectos. No, si te vas a cualquier lugar de la región Lambayeque, las carreteras están destrozadas. No hay 1 centímetro de carretera de asfalto que se haya puesto adelante. Así es que yo creo que hay mucha indolencia, mucha impecia de este gobierno. En ese sentido, ¿cuál es el sentir de la ministra Arauz respecto al tema de la reconstrucción? Porque claro, hemos escuchado a propósito de ese nuevo gabinete a la ministra Arauz hablando del tema de reconstrucción, que más o menos por ahí para sintonizar con la población. Igual el ministro de Vivienda, Carlos Brus, hablando de la reconstrucción. Como que la reconstrucción ha empezado a ser el caballito o la propuesta inmediata para congeniar con la población. A ver, ¿cómo van a reconstruir trabajando como como una obra pública, por ejemplo? Para una obra pública, lo que tiene que hacer es un perfil, un proyecto, del proyecto se levantan observaciones, cuando está viable, se da el presupuesto y se ejecuta. Si queremos trabajar así, va a demorar por lo menos 1 año más, creo yo, en iniciar la reconstrucción. ¿Dónde están los proyectos? Proyectos no existen. Y es más, no hay una entidad del Estado que esté en estos momentos elaborando los proyectos. Por lo tanto, creo que acá se tiene que tomar decisiones mucho más drásticas. Yo, por ejemplo, creo, en tema de la reconstrucción de carreteras, se tiene que sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. Las Fuerzas Armadas que comiencen a trabajar, se tiene que alquilar maquinarias y tiene que ser con inversión directa, inmediatamente. Para ya ir recuperando toda la vía. Así es. Y el gobierno central tiene que comenzar a trabajar en ese sistema. Están pensando el presupuesto, dárselo a los alcaldes provinciales o distritales, o gobiernos regionales. Y eso, ¿qué va a significar? Más corrupción, como estamos acostumbrados. Así que si el Estado no comienza directamente a ejecutar las obras de reconstrucción, esto va de mal en peor. La propuesta de usted, congresista Becerril, tiene que ver con no trabajar con los municipios ni gobiernos regionales
que muchos de ellos no han demostrado capacidad de gasto y que por eso a varios no se les ha considerado, y más bien sea directamente el Estado a través del Ministerio, supongo yo, o de la propia Reconstrucción con Cambio, la entidad que pueda viabilizar cada uno de los proyectos y las obras? Claro, creo yo que, por ejemplo, centrándonos en el tema de carreteras, Ajá. ¿por qué el ejército no sale a trabajar? ¿Por qué no el gobierno central tiene el presupuesto y se comienza sobre la marcha? ¿O hay que hacer un expediente técnico para reconstruir una carretera que ya tiene un expediente, ya sabemos la pendiente de las caídas y todo lo que tiene que hacerse? Entonces yo creo que hay mucha demora. Y además, si hay algunos municipios provinciales o distritales que han demostrado que tienen buena ejecución y no están en temas de corrupción, podría transferir presupuesto. Pero aquellos municipios o gobiernos regionales corruptos no se le debe trasladar un solo sol, porque igual van a terminar robándose la plata del Estado. Ok, vamos a la pausa. Permítame solamente un instante, congresista. Vamos a la publicidad para estar a tono con la hora. Vamos a la pausa breve y volvemos para seguir dialogando con el congresista Héctor Becerril. Volvemos. Estamos de retorno, dialoga a esta hora de la tarde con nosotros el congresista Héctor Becerril, temas locales y seguramente de interés de usted que nos está observando. Tiene que ver con la preocupación de los lambayecanos. Yo le consultaba y le decía al congresista en la pausa, aprovechando el entretiempo, y le decíamos respecto a la preocupación que tienen los lambayecanos de Excel, porque se ha hablado de un incremento de tarifa y todavía no se ve nada en cuanto a la intervención que se ha hecho a la empresa prestadora de servicios de agua potable. Congresista, ¿usted ha tenido acercamiento con los funcionarios de Excel respecto al trabajo que vienen desarrollando? Yo tengo mañana que estar en Excel justamente para ver cómo está funcionando. Hay una nueva administración que ha cambiado, qué proyectos hay en ejecución, qué proyectos están en carteras, qué proyectos finalmente están paralizados y por qué. El problema del agua y el desagüe es un problema de los más graves que tiene la región de Lambayeque. Así es que si ha habido un cambio de administración, vamos a ver cuál es la visión que tienen ellos, porque obviamente simplemente incrementar las tarifas para solucionar los problemas, me imagino, hay una sobrepoblación de trabajadores, no es lo correcto. Porque se entraba un cuestionamiento en el tema de los sueldos de los funcionarios en el caso de Excel. No solamente los sueldos. Yo creo que cada gobierno municipal que ha ido ingresando lo han tomado siempre como botín Excel, donde pueden meter a sus trabajadores. Hay que ver cuántos trabajadores hay y cuántos necesitan estar. Si no sinceramos el gasto corriente, entonces finalmente por más que aumenten las tarifas, se va a ir simplemente en pago de sueldos, no que es gasto corriente. Ajá. Y eso no es correcto. Acá se entiende que hay una nueva administración, OTAS tiene una nueva visión, donde si bien el Estado inicialmente puede invertir, la idea es que cada empresa operadora de los servicios de agua y desagüe tiene que ser autosostenibles. No puede pues vivir dependiendo de papá Estado, y finalmente todo lo que recauden es ¿para qué? Para dar más trabajo a sus amistades, a sus amigos, sueldos enormes, sueldos que no se condicen con el trabajo que realizan. Todo eso el día de mañana se va a solicitar toda esa información, ¿no? Obviamente. Es más, no lo voy a solicitar, ya lo solicité el día de hoy. Ajá. Ya se pidió los documentos, mañana estoy yendo para conversar con los funcionarios y ojalá que se llegue a buen entendimiento y que entiendan pues de que no es solamente trasladar el precio de las tarifas de agua para finalmente tener más burocracia y tener más empleados. La idea de mejorar, ¿no? Evidentemente generar más complicación y de lo difícil que ya se encuentra la situación de la empresa de agua potable. Congresista, de vuelta al tema político, esta disputa que muchos dicen que es así entre Kenji y Keiko Fujimori, ¿es tan real? ¿Es tan real esto de los enfrentamientos o cree que es creado por la prensa nacional? No, mira César, yo en este tema voy a disculparme. Yo he decidido, y así lo declaré ayer a varios medios de comunicación, no voy a volver a tocar el tema de Kenji Fujimori, porque ya hay abierto un proceso disciplinario, hay un comité disciplinario que seguramente en los próximos días, justamente, el jueves, va a tomar los descargos de Kenji. Y no hace bien al partido, no hace bien
a los fujimoristas, no le hace bien a nadie que sigamos en esta escalada de dimes y diretes. Sí. Así es que vamos a esperar qué define en informe el comité de disciplina. Volvería a ser sancionado, ¿no? Y todos vamos a tomar finalmente la decisión que sea favorable para el partido, porque no podemos estar en esta escalada de dimes y diretes. Y en eso tiene que ver algo fundamental, lo que se ha comentado durante las últimas semanas y que ha ido tomando cuerpo respecto a el pedido de indulto humanitario contra Alberto Fujimori. En ese sentido, en esa línea de los fujimoristas, de buscar la libertad de Alberto Fujimori, ¿qué es lo que se ha conversado? Yo creo que no hay una sola persona de bien. No creo que hay un solo fujimorista que no esté de acuerdo con el indulto humanitario para Alberto Fujimori. Si vemos las encuestas, un 65% está de acuerdo con el indulto. ¿Quiénes no están de acuerdo? Los odiadores, los rojos, los caviares, los proterrucos, la gente que nunca perdonó a Alberto Fujimori terminar con el terrorismo. Así es que está bien marcada la cancha. Los que quieren al país y la gente pues que en realidad solamente vive para el odio y por el odio. Y eso no es correcto. Se comentaba que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, viajaba a Roma, se reunió con el Papa y a su retorno era probable que se dé este indulto humanitario. No se ha dado todavía, pero ¿se espera que esto sea bien pronto? ¿Se espera que esto sea tan pronto? Lo que se conoce son por rumores de la prensa. En realidad no hay nada claro en este tema. Yo muchas veces le he pedido al presidente de la República de que ya no ponga en agenda este tema del indulto, porque lamentablemente le crea muchos problemas de salud al ingeniero Alberto Fujimori, un hombre que tiene la edad que tiene una depresión severa, vivir ilusionado, cada momento ponen en el debate nacional el indulto. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tiene la palabra, una sola firma de él es suficiente para liberar al mejor presidente que ha tenido el país en su vida republicana. Congresista, gracias por estar aquí esta tarde, por compartir estos momentos con nosotros. Sé que estuvo por Monsefú, se reunió con el alcalde de Monsefú, Miguel Ángel Bartra. ¿Estaban haciendo alguna actividad? Sí, justamente tuvimos la suerte de apoyar con un presupuesto para una carretera en Monsefú. El día de hoy se han iniciado las obras y con el alcalde Miguel Ángel Bartra hemos ido a constatar cómo se está llevando a cabo la obra. Hay que estar yendo constantemente a fiscalizar para que las cosas se hagan bien. Correcto, congresista. Gracias por estar acá. No, gracias. Gracias, acompáñame un segundo. Vamos a la pausa breve nada más y luego de la pausa estamos de vuelta para continuar con más aquí en el programa. Regresamos.